tiene que ver con la potencia mecánica. Justamente el día lunes, al final, ya hice una exposición rápida de este tema. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la mecánica. Entonces, sean bienvenidos a quienes están conectando. Observamos entonces en la imagen un cargador frontal, una de estas máquinas que fue creada por el hombre para permitirle ahorrar esfuerzo. ¿Listo? Estas máquinas se utilizan entonces en la construcción, se utilizan en la minería. Aquí seguramente hemos visto cuando algún municipio, cuando alguna institución desea construir una obra, ¿sí? Hay diferentes máquinas, generalmente de marca Caterpillar, y justamente no son diseñadas para el transporte público. O sea, ninguna familia puede comprarse una de estas y decir, voy a salir a la calle a pasear. No, la finalidad es que estas máquinas ayudan a ahorrarle al hombre mucho esfuerzo. Entonces, cuando el trabajo es efectuado por una fuerza aplicada por un organismo vivo o una máquina, el factor tiempo no tiene influencia. ¿Ya? El trabajo es independiente del tiempo empleado para efectuarlo. Entonces, aquí vamos a tener una magnitud que de repente no conocíamos, que es la potencia. Entonces, la potencia de este cargador frontal permite levantar la carga en un tiempo mínimo. Observamos entonces que este cargador en la parte delantera tiene una pala y está levantando una inmensa roca. ¿Ya? Por ejemplo, ahora que estamos en el mes de noviembre, muchos municipios, sobre todo aquellos municipios que tienen ríos, están desplegando estos cargadores frontales y máquinas hacia sus ríos para limpiar, para adecuar las orillas de los ríos, debido a que dentro de unos meses más, exactamente ya a fines de diciembre, se van a iniciar las lluvias. Por lo tanto, el caudal de los ríos va a aumentar, sobre todo aquellos ríos que desembocan en la costa. Y si mandamos personas para levantar rocas, para limpiar, obviamente no se va a poder. Entonces, existen personas que se capacitan en la conducción, en el manejo de estas máquinas. Hay muchas instituciones en Arequipa que se dedican a la enseñanza de cómo se maneja, cómo se conduce un cargador frontal. ¿Ya? Entonces, el motor de estas máquinas se considera potente cuando permite realizar un trabajo con gran rapidez. Por ejemplo, los automóviles de carrera tienen motores sumamente potentes, ya que necesitan acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2 minutos. ¿Ya? Entonces aquí puede observar que para trasladar una tonelada de piedra, el trabajo que se ejecuta no cambia de valor. No importa que se emplee en la mencionada operación 2 horas, 2 días, 2 meses. Sin embargo, en la actividad industrial no solo es necesario llevar a cabo cierta clase de trabajos, sino que es indispensable saber el tiempo empleado para efectuarlo, ya sea llevar ladrillos a una construcción, transportar el agua a lugares elevados con una bomba. Otro ejemplo podría ser cuando una persona y una máquina pueden llevar 20 bolsas de cemento, cada bolsa de 50 kilogramos, a 10 metros de altura. Entonces, cada una de ellas emplearán diferentes tiempos, pero ambas realizan el mismo trabajo físico. Debido a que los tiempos empleados son diferentes para el mismo trabajo, se dice que tiene más potencia aquel que empleó menos tiempo. Entonces, les pregunto a ustedes, entre una máquina y una persona, ¿cuál de las dos tiene mayor potencia? La Bien, a ver, máquina. la máquina en la pala podemos ponerle las 20 bolsas y las traslada. En una persona puede trasladar una bolsa, sí, se la puede echar en la espalda, puede trasladar hasta 2 bolsas, pero va a demorarse mucho tiempo. Se va a tener que ir y venir. ¿Ya? Entonces, seguramente usted dentro de algunos años más, cuando usted ya sea profesional y le toque buscar un terreno, un lugar para vivir,
seguramente sabrá de que si contrata personas para que le aplanen el terreno, se van a demorar muchos días, pero contratando a alguien que tenga un cargador frontal, esto lo va a hacer en un par de horas. Listo, muy bien. Aquí les hago una pregunta. Observamos una fotografía, dos fotografías en las cuales tenemos dos personas que están empujando un carro desde el suelo. Ya, la pregunta sería, ¿cuál de las dos personas usa más potencia para mover el auto? ¿Cuál es la respuesta? El adulto, profe. El adulto, ¿ya? Pero vean de que el niño también está empujando un auto, pero es un auto como para él, ¿no? Un auto de juguete. Pero ¿qué pasaría si ponemos a este pequeño a empujar el otro auto, el automóvil del padre? ¿Podrá moverlo? No, profe. No. No, no va a poder. ¿Listo? Entonces aquí debemos hablar de la potencia y la potencia es una magnitud escalar cuyo valor es directamente proporcional al trabajo efectuado y al mismo tiempo es inversamente proporcional al tiempo empleado para efectuar dicho trabajo. Por ejemplo, la potencia de un mecanismo es un concepto muy importante. En un motor, los automóviles tienen un motor. Lo que interesa no es la cantidad total de trabajo que efectúe, sino la rapidez con que lo entregue. ¿Listo? La cantidad de trabajo hecho en cada unidad de tiempo mide su potencia. ¿Ya? Bien, en la fotografía observamos a un científico, a un físico. Este científico se llama James Watt, nacido en Escocia, ¿ya? Y falleció en Inglaterra, justamente hace 101 años, fallece en 1819. Él es un ingeniero, mecánico, inventor y además químico escocés. Las mejoras que realiza en las máquinas dieron lugar a la conocida máquina de vapor. Entonces, él es el inventor de la máquina de vapor, que resulta fundamental en un hecho histórico, ¿ya? Justamente en el desarrollo de la primera revolución industrial, que se dio primero en el Reino Unido y después en el resto del mundo. Ya sabemos por historia que en el gobierno del mariscal Ramón Castilla, las máquinas a vapor llegan al Perú. ¿Listo? Eso es después de la independencia. Entonces, ¿cuál es el aporte de James Watt, de este científico? ¿Ya? Él estudia una antigua unidad de potencia allá por el siglo XVIII. A esta unidad de medida de potencia, él la llama caballo de potencia, que es conocida también como el caballo de fuerza. En inglés sería horsepower. ¿Listo? Entonces, las máquinas a vapor empiezan a encontrar un uso industrial en Europa. James Watt trabaja con ellas y crea esta medida para medir la potencia. ¿Ya? ¿Por qué justamente utiliza los caballos? Porque los caballos eran usados en actividades que requerían de una fuerza mayor a la del hombre. Por ejemplo, hemos visto en películas que antes del automóvil se utilizaba como medio de transporte las famosas carretas, ¿no? Estos vehículos de dos ruedas, pero que eran impulsados por caballos, ¿no? Entonces, las primeras diligencias eran construidas con dos ruedas y podían transportar personas y eran jaladas por varios caballos, ¿no? Entonces, los caballos habían demostrado mucha fuerza, ya sea en el transporte de pasajeros, en la carga, en la agricultura y también en la minería. Luego de varios experimentos que evaluaban la potencia de los caballos, James Watt estimó que un caballo podía levantar hasta 330 libras fuerzas de su peso a una altura de 100 pies en un minuto. Entonces, el caballo de fuerza es una medida usada para referirse a la potencia de motores de combustión y eléctricos. ¿Listo? Bien, entonces ahí teníamos algo sobre James Watt. Bien, entonces en física, a ver, todos atentos, ya estamos viendo la diapositiva, tenemos entonces la potencia mecánica.
Entonces, la definición de potencia es, primero debemos decir que es una magnitud física, ¿ya? Pregunto, ¿qué tipo de magnitud? A ver, ¿será magnitud escalar o vectorial? Bien, creo que no hay nadie. Sería entonces magnitud escalar, porque solamente necesita un valor numérico y una unidad de medida. Ahora la otra pregunta es, ¿existen magnitudes fundamentales y derivadas? ¿Listo? Existen magnitudes fundamentales y derivadas. ¿A cuál de estas dos pertenece? Derivados, profe. Bien, es una magnitud derivada. Recuerden que las magnitudes fundamentales son 7: longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica, temperatura. Y en este grupo no se tiene a la potencia. ¿Listo? En física, entonces, esta magnitud, la potencia, mide con qué rapidez se efectúa el trabajo. Es por eso de que se considera al cociente del trabajo, ya habíamos visto anteriormente que el trabajo se representa con esta letra, W. Es el trabajo entre el intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces ya saben que el tiempo es una magnitud fundamental. ¿Listo? Entonces tenemos la potencia media o simplemente potencia, el trabajo realizado, el tiempo en que se realiza el trabajo. ¿Listo? Ahora les pregunto, por ejemplo, usted al próximo año, cuando tenga que salir desde su casa hasta la universidad, va a tener dos opciones: irse en un vehículo rodante, ya sea bicicleta o automóvil o bus, o irse caminando. La pregunta es, ¿el trabajo será el mismo? No, profe. El trabajo no será el mismo, ¿ya? Así tarde usted 20 minutos o una hora. El ir en un vehículo es conveniente, ¿ya? Porque ahí el tiempo de traslado será menor. Listo, pues, entonces aquí tenemos dos imágenes. Tenemos a la derecha un automóvil y a la izquierda también un automóvil, que parece marca Nissan, ¿sí? Casi del mismo color, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que los motores de ambos carros no están construidos de igual manera. Todos los carros tienen un motor, correcto. Deben tener las mismas piezas, tienen las ruedas. Pero en este caso, los motores no están construidos de la misma manera. Tienen Por lo diferentes. tanto, no desarrollan la misma potencia. Cada uno de esos vehículos tiene una finalidad. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la finalidad del auto, del Ferrari rojo? ¿Cuál es la finalidad? Yo puedo ir en un Ferrari al mercado, puedo ir de viaje. Ya, alguien lo dijo por ahí, escuché que alguien mencionó Las carrera. Sí, carreras. justamente hay una actividad deportiva que es la carrera de autos y justamente no es, por ejemplo, para competir en un Dakar o en un Caminos del Inca, es para un deporte denominado Fórmula 1, ya que estos vehículos son ligeros, son pequeños en altura, o sea, son bajos, el conductor prácticamente está como sentado en el piso, pero la finalidad es las carreras de autos de Fórmula 1. En cambio, el otro vehículo, no, este vehículo tiene la finalidad del transporte, el transporte de personas. Este vehículo usted no lo puede utilizar para competir, para hacer carreras, aunque hay algunos malos conductores que creen que están grabando una escena de Rápidos y Furiosos y tratan de ganarle, ¿no? Sobre todo los que llevan pasajeros, tratan de conseguir pasajeros, eh, llevar a todos como sea, ¿no? Entonces usted en algún momento, dentro de algunos años, usted también debería aprender a conducir vehículos, ¿sí o no? ¿Lo va a hacer o alguno de ustedes ya conduce vehículos?
¿Alguien ha conducido el carro de su papá? Yo soy Jesús. profe de conducir, pero no tengo licencia. Ah, pero es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé conducir, tampoco tengo carro. Entonces, yo, por ejemplo, no lo veo como prioridad. Yo prefiero caminar, ¿no? Que es mejor. Ya, entonces, jóvenes, a ustedes también se les invoca que también aprendan a conducir un auto. Ya en muchos trabajos, dentro de tu currículum te piden saber manejar un carro, un vehículo, tener licencia de conducir. Por ejemplo, si vas a ser médico, necesitas saber conducir un vehículo, ¿no? ¿Listo? Hasta incluso para ser profesor. Ya, entonces, jóvenes, el llamado a todos ustedes para que en el futuro también tengas o no tengas un vehículo, aprendas a manejar. Pero obviamente tienes que ser un conductor muy responsable. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces aquí tienes una tabla de equivalencias entre las unidades de medida de potencia. La unidad más importante, la unidad reconocida por el sistema internacional, es el watt. El watt se representa con la letra W, la misma letra W que tú utilizabas para indicar esta magnitud llamada trabajo. Recuerda que la potencia es el trabajo entre el tiempo. Entonces, esta magnitud sería igual a nace de la unidad de medida del trabajo, que es el joule entre el segundo. ¿Listo? Entonces, el joule sobre segundo sería el watt. También tienes entonces la equivalencia del caballo de vapor y el caballo de potencia, el HP, el horsepower. Aquí tienes un caballo de vapor equivale a 735,5 watts y el HP, el caballo de fuerza, a 746 watts. Recuerda que aún en la actualidad los motores de los vehículos también se fabrican utilizando este dato, los caballos de fuerza. ¿Listo? Entonces, ya sabes que la potencia es el trabajo entre el tiempo. Entonces, el trabajo vendría a ser de esta manera, si despejamos la fórmula del trabajo, el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, también el trabajo se puede conseguir multiplicando la potencia por el tiempo. No te olvides que un joule equivale a un vatio por un segundo. Ya, en otros lugares también, en lugar de esta unidad de medida, watt, se utiliza también el término vatio, ¿ya? El término vatio. Y habíamos dicho anteriormente que un joule equivale a 3 millones, no, perdón, un kilovatio hora o un kilowatt hora equivale a 3.600.000 joules. ¿Listo? Bien. También aquí hay un detalle. La potencia sabemos que es trabajo sobre tiempo. Sabes muy bien, sabes muy bien que el trabajo es igual a esta magnitud. ¿Ya? Tienes entonces que el trabajo, ¿ya? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Listo. Muy bien. Entonces, sacamos a la fuerza y nos va a quedar la distancia sobre el tiempo. Y tú sabes muy bien que esta distancia sobre tiempo es equivalente a una magnitud que ya conocemos, la velocidad. Entonces, la potencia también es el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Te acuerdas de la velocidad, verdad? Diego Medina, ¿se acuerda de la velocidad? Sí, bro. Jesús Arista, ¿se acuerda de la velocidad? Sí, profe. Ya, ¿quién más? A ver, Juan José Prometeo. Juan José Prometeo. Sí, No me digan profesor. que es del C, porque yo sé que está aquí. Juan José Prometeo. Sí, profesor. Ya, el estudiante pequeña, creo que no está. Es de otro salón. Ya, tiene que estar atento. Listo, entonces,
No se olvide, pues, de esta velocidad, ¿no? Obviamente, la fuerza tiene como unidades al newton y la velocidad al metro por segundo. Entonces, también tiene las mismas unidades, que son los joule, perdón, los watts, ¿ya? Bien. En el caso de la electricidad, nosotros tenemos en nuestras casas unos aparatos, ¿ya? Que trabajan en ella, pero indican la potencia que desarrollan nuestros equipos electrodomésticos y todos aquellos aparatos que necesitan la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, aquí, aunque muchos de ellos trabajan con la potencia eléctrica, podemos encontrar con facilidad su relación con la potencia mecánica. El medidor de energía eléctrica indica el consumo de energía en kilovatios hora. Ya podemos ver ahí que dice kilowatt hour, ¿ya? Kilowatt hora. K es kilo, watt, W y H es la hora. Esta es una medida de energía o de trabajo, pero no es de potencia, puesto que son unidades de potencia multiplicadas por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí tenemos, ¿se acuerdan de que anteriormente habíamos visto este tema? Incluso les dije, saquen su recibo de luz. ¿Ya? Entonces, estos medidores que están en todas las casas miden el consumo de energía en kilovatios hora. ¿Ya? Bien. A continuación, vemos estas tablas. ¿Ya? Jóvenes, estamos viendo estas tablas. Señores, Sí, profe. a ver, se encuentra Roberto Dávila. Roberto Dávila, Cristian Estefanero, Gustavo Miranda, Leroy Román, Alexis, Alexis, Alexis Quispe Salazar y Alexis Ramos. Sí, ¿Están? profesor, presente. Ya, listo. A ver, observan esta tabla. Bien, jóvenes, esa tabla también la van a encontrar en la separata, y justamente la próxima semana vamos a hacer una actividad el día el día lunes, pero antes quiero que vean lo siguiente. Tenemos aquí aparatos eléctricos y su potencia en watts. Esta es una lista de aparatos electrodomésticos que se utilizan en cocina. Por ejemplo, la licuadora tiene 500 watts de potencia. Tenemos también los abrelatas eléctricos, hay máquinas de café, los lavavajillas, la máquina de café expreso, los congeladores, estos congeladores verticales y los de cofre que son para los helados. De repente, si alguno de ustedes tiene una tienda o ha comprado los famosos helados Donofrio, estos son los congeladores, ¿ya? Entonces ahí tenemos el valor de la potencia. Asimismo, tenemos también la refrigeradora de 20 pies cúbicos o la refrigeradora de 16 pies cúbicos. Tenemos también los basureros, el hervidor eléctrico, el microondas, el horno eléctrico, la tostadora, el horno tostador, el mezclador de pie, el ventilador de techo, el aire acondicionado, etcétera. Ya, pregunto, ¿cuál de ellos consume mayor cantidad? O sea, es más potente. A ver, vemos la lista. ¿Cuál es? Fíjate. Fíjate bien. ¿Ya? ¿Viste? En el microondas, entonces, 1000 watts. Es bastante, ¿verdad? Bien, a ver, Jefferson Díaz, ¿se encuentra? Jefferson. Ya, a ver, ¿cuál de todos estos aparatos es el que es el más potente?
¿Alguien puede responder? El calentador de agua, profe. Correcto, el calentador de agua sin tanque, ese calentador de agua eléctrico, lo que conocemos como la terma eléctrica, 18.000 watts. Es por eso entonces que se te recomienda tener una terma solar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjate bien. Ya, aquí tenemos algunos aparatos que se usan en lavandería, como por ejemplo la plancha, la secadora de ropa y la lavadora de ropa. Fíjate bien, la lavadora y la plancha y la secadora. Asimismo, también tenemos en la sala. A veces en la sala, las diferentes familias tienen sus aparatos, ¿no? Como por ejemplo el televisor LCD, el plasma, la antena parabólica, la consola de videojuegos, el reproductor de Blu-ray, el equipo de televisión por cable. Entonces, fíjate bien de que el receptor estéreo, o sea, tu equipo de sonido, es el que consume, o sea, es el más potente, mayor cantidad de watts. Listo, aquí tenemos también las luces y la iluminación, tenemos las bombillas. Ya en el caso de las bombillas, son las famosas lámparas que tú tienes en el techo, en tu casa. Por ejemplo, hay las bombillas CFL que equivalen a cierta cantidad tienen cierta luminosidad, ¿ya? Entonces se recomienda que en casa utilices los fluorescentes, no las luces halógenas, ni tampoco los focos incandescentes. 40 watts, a veces si quieres que la habitación esté bien iluminada, utilizas los 100 watts, pero fíjate bien en los focos ahorradores. Son, o sea, son menos potentes, pero te alumbran igual. ¿Listo? Muy bien. También tenemos en la oficina las computadoras, ya sean las computadoras estándar, las computadoras portátil, los monitores, el módem, quizás la trituradora, la impresora, el enrutador, el teléfono inteligente, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando recargas tu tablet o recargas el teléfono celular, ¿no? Cuando tienes el teléfono celular son 6 watts, en el caso de la tablet 8 watts. Ya, la laptop tiene una potencia de 100 watts, mientras que la computadora de escritorio 200. En el caso de algunas herramientas, de repente para quienes tienen lo que es la sierra, ¿no? La sierra de cadena, aquí también tienen bastante, o sea, son bien potentes. ¿Ya? Bien, hay una motosierra. Al final hay una moto guadaña eléctrica. ¿Alguien sabe qué es una moto guadaña eléctrica? A ver, ¿quién dijo yo? Para la moto guadaña eléctrica. A ver, y Manuel Chávez, ¿está? Mauricio, Saraya, Gabriel Sumi, Rodrigo Zúñiga, ¿qué es una moto guadaña? Profe, ¿puedo responder yo? Sí, a ver. Es con lo que se puede el paso, profe. Exacto, sí, esas máquinas manuales, ¿no? De repente cuando han pasado por un parque, han visto que hay personas que tienen una especie, una palanquita con una cortadora de césped. Ya, esas, por ejemplo, tienen esa cantidad, 500 watts de potencia. Muy bien, y finalmente tenemos los electrodomésticos, el radio despertador, la plancha de cabello, la afeitadora, la manta, el secador, etcétera. La máquina de coser, la máquina de vacío. ¿Ya? Bien, entonces hemos visto este listado. Entonces, la próxima semana vamos a hacer una actividad en la cual tú vas a revisar los diferentes aparatos electrodomésticos que tienes en tu casa y vas a sumar la potencia total. ¿Ya? Entonces, esa actividad la vamos a realizar el día martes. Bien, y Profe, finalmente hay un tema más. ¿Sí? Ya, me olvidaba de decir lo siguiente, que los televisores, las computadoras y otros dispositivos que permanecen enchufados, pero que aún no están encendidos, siguen consumiendo energía. Entonces, de ahí la importancia del ahorro energético.
¿Ok? Desenchufa entonces todo aquello que no estés utilizando. Sé disciplinado a la hora de cargar tu celular. Si tu celular ya cargó, no lo dejes 5 horas más cargando, ¿ya? Si no estás viendo la televisión, no la dejes enchufada, desenchúfala. Si vas a utilizar la plancha, pues que sea para planchar una cantidad de ropa, que no sea para planchar solamente tu camisa, que sea para planchar todo, ¿no? Todas las prendas que has lavado. Ya igual en el uso de la lavadora, a veces uno coloca sus medias y desperdicia, ¿no? Bien, finalmente también tenemos la eficiencia de una máquina, cuyo símbolo en física es la letra M minúscula. Esta eficiencia de una máquina, en otros libros la llaman rendimiento, es la que nos expresa el grado de perfeccionamiento de una máquina térmica con respecto a la potencia que consume. Su valor se divide como el cociente de la potencia útil entregada por la máquina, por la máquina entre la potencia consumida, llamada también potencia teórica por la máquina. Se expresa en tanto por ciento. Entonces, la potencia útil entre la potencia consumida multiplicada por 100%. Listo. Muy bien, jóvenes. Pero entonces que hayan estado atendiendo la presentación de diapositivas. Ya, ahora sí. Tengo en mis manos uno de estos focos llamados focos ahorradores. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a hacer un acercamiento. ¿Se ve? Fíjese bien en ese detalle. Aquí, el dedo. Dice 220, 240. Esa V significa voltio. Esa es una unidad de medida utilizada en electricidad. A un costado tenemos 11, W. Ese 11 es la medida 11 watts. ¿Ya? Entonces, este es un foco ahorrador de 11 watts. ¿Ya? Listo. Por eso es que se les llama ahorradores. Iluminan igual que un foco normal. ¿Ya? Entonces, seguramente cuando las empresas fabricantes de las lámparas incandescentes vieron la llegada de los focos ahorradores, entraron en quiebra. Me imagino entonces que tú en casa tienes los focos ahorradores, ¿sí? Ya, entonces ahí tienes los focos ahorradores. No es que yo venda los focos, pero te recomiendo entonces que los utilices para iluminar tu vivienda. Ahora sí, si han visto el aula virtual, debemos empezar también a resolver un cuestionario a partir de las 10:30. ¿Ya? ¿Listo? Has estado atento entonces a esta explicación. Entonces, no te olvides que hay una tarea que tiene que ver con las mascotas. Esa tarea se la entregas a tu tutor y también hay otra tarea, la cual tiene que ver con algunos problemas. Has descargado la separata, has visto la última página, tenemos varios ejemplos. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de estos ejemplos y después tendrás el tiempo para resolver las preguntas de tu cuestionario. ¿Listo? Entonces, te voy a pedir de que te acomodes bien. Yo también me voy a acomodar. Bien, entonces tenemos una serie de ejemplos que tienen que ver justamente con la potencia. Voy a desarrollar algunos ejemplos. Son 12, no te olvides cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces, desarrolla los ejercicios en tu cuaderno. Una vez finalizado, tomas la fotografía y envías la imagen. ¿Ya? Pero tiene que ser con el desarrollo del ejercicio. No basta con enviar la respuesta. Algunos quieren pasearse de listos y mandan solamente, o sea, copian la imagen y marcan, y no hay procedimiento. Bien, entonces,
Si es que tienes dificultad para entender los ejercicios en la separata, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo que tiene que ver con un montacargas. Recuerda que la finalidad de estos vehículos es reducir el tiempo, que es ahí de un montacargas, un escalador de montaña, el motor de un automóvil, y también hay dos ejemplos sobre la eficiencia de un ascensor, del motor de un ascensor y del motor de una máquina térmica. ¿Listo? También en la separata tenemos la bibliografía. Justamente ahí les he marcado los libros de donde se saca la información. ¿Ya? Muy bien, entonces para quienes estamos en la separata, nos vamos hasta la página 10. Tenemos los ejercicios propuestos. Vamos a comenzar con el primero. Entonces, hay un cuerpo que realiza un trabajo de 300 joules durante 10 segundos. Y la pregunta es, ¿qué potencia desarrolla este cuerpo? ¿Listo? Entonces, otra vez, un cuerpo realiza un trabajo de 300 joules durante 10 segundos. Pregunta, ¿qué potencia desarrolla el cuerpo? Entonces, lo primero que vas a hacer es ubicar los datos, ¿ya? Ubicar los datos. Recuerda que con los datos vas a poder saber qué es lo que necesitas hacer. Entonces, en primer lugar, el trabajo de este cuerpo es de 300 joules. Listo, muy bien. Trabajo 300 joules. Además te dice que durante 10 segundos. Eso es tiempo. Tiempo 10 segundos. Y se te pide encontrar la potencia que desarrolla este cuerpo. No te olvides entonces que el símbolo de potencia es una letra P mayúscula. Alguno de ustedes pensará que es igual al peso. No, el peso debe tener una flecha en la parte superior, o sea, magnitud vectorial. Bien, entonces todos sabemos que la potencia es un cociente. La potencia es el trabajo sobre el tiempo. Entonces aquí solamente reemplazas. Tu trabajo es de 300 joules. Y tu tiempo es de 10 segundos. ¿Ya? No te olvides que el joule es la unidad de medida de trabajo y los segundos la unidad de medida de tiempo. Muy bien. Aquí esto es sencillo. Se va y te queda 30 entre 1, simplemente 30. 30. Joule sobre segundo. Joule sobre segundo es watt. Entonces aquí es 30 watt. O también se puede usar el otro nombre. Si has estado atento a la explicación, se indicó que es vatio. Listo. Ya, son 30 watts. Entonces, te decía de que estos focos ahorradores, este foco que te mostré es de 11 watts. Debes haber visto por ahí que había una V. Ya, esa V es de vatio. Perdón, es de voltio, no es vatio. Ya, entonces, a ver, ya tomaste la captura, ya tomaste los datos necesarios. Bien, a las 10:30 comenzamos el cuestionario. Ya, entonces, a ver. Muy bien, listo. Vamos con un tercer ejemplo. Recuerda que esta tarea tiene que ser presentada la próxima semana. Fíjate siempre en el aula virtual y revisa la duración o sea, revisa los plazos. No se trata de que si la tarea la tienes que presentar el martes a las 8, recién la envías 5 minutos antes. Ten cuidado con eso porque de repente tu tarea no llega. De que hay otros profesores que son muy estrictos y no permiten que les envíen por correo las tareas atrasadas. Entonces, sé cuidadoso. Envía tu tarea con el tiempo necesario. Felicito a aquellos muchachos que de repente esta misma tarde o esta misma noche la van a enviar. Ya, entonces, en el ejercicio 3 tienes que calcular la potencia del motor de un automóvil que desarrolla una fuerza de 5.000 newtons cuando se mueve a razón de 72 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, calcula la potencia del motor de un automóvil que desarrolla una fuerza de 5.000 newtons. Entonces, la fuerza del motor es 5.000 newtons.
Bien, ¿qué más? Y cuando se mueve a razón de 72 kilómetros por hora. Entonces, estos 72 kilómetros por hora vienen a ser la velocidad. Listo, entonces aquí tengo fuerza y tengo velocidad. No tengo trabajo ni tiempo. ¿Ya? Entonces debo hacer uso de la otra fórmula. La potencia es igual entonces al producto de la fuerza por la velocidad. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ya, listo. Muy bien, entonces creo que no tengo nada más que hacer esto. Potencia es igual. La fuerza, 5000 newtons. Y la velocidad, 72 kilómetros por hora. Muy bien, a ver, Diego, multiplique 72 por 50 y esa es la respuesta. ¿Listo? A ver, Diego. Diego Valdivia. Diego Valdivia. Diego. Ya, si no está Diego Valdivia, Diego Alonso Calla. Sí, profe. Diego, a ver, ¿cuál es el resultado? A ver, un momento. Profe, sale 360.000. 360.000. Sí, profe. Sí, ¿Ya? profe, confirmo, compañero. Ya, la multiplicación está bien, pero hay algo que está mal y nadie se ha dado cuenta. A ver, ¿alguien se dio cuenta? Que tiene que ser en metros por segundo. A ver, despacio. Imanol fue el primero. A ver, Imanol Santiago. Imanol, ¿lo escuchamos? Tiene que transformar a metros por segundo, bro. Correcto, correcto. Jóvenes, no se olviden de esto. Anteriormente habíamos visto la velocidad y hacíamos esta conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Recuerden que la unidad de medida para la velocidad debe estar en metros por segundo. Entonces, si alguien multiplicó 5000 por 72, no es lo correcto. No se dio cuenta, se le olvidó. Usted tiene que convertir 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, para quien se haya olvidado, ¿cómo se convierte? Así. Dos paréntesis, dos factores de conversión. El primero para los kilómetros. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Kilo significa 1000. Y el otro que es hora. Acá tengo horas debajo y pondré arriba. Una hora equivale a 60 minutos y un minuto a 60 segundos. De manera que una hora tiene 3600 segundos. ¿Ya? Entonces, en la conversión, kilómetro con kilómetro se va, la hora con la hora se va, y tiene 72 por 1000 sobre 1 por 3600. 72.000 entre 3600. Aquí serían metros y aquí segundos. Ya, entonces, para quienes se hayan acordado, ya saben que aquí puedo eliminar dos ceros y tengo 720 entre 36. Y 720 entre 36 me da 20 segundos. Este resultado, 20 segundos, lo debo reemplazar aquí. Entonces, mucho cuidado. Hay algunos que se olvidaron de ese detalle y nadie me dijo nada. Yo pensé que se iban a dar cuenta. De repente, algunos se dieron cuenta y dijeron, no vamos a decir nada. Correcto. Entonces, aquí sería 5000 newtons. Acá son metros por segundo. Por 20 metros por segundo. 5000 por 20 es 5000 por 20, 100.000. Aquí no se da problemas con las unidades. Tiene newton y metro por segundo. Entonces eso es watt. Listo. Pero profesor, en las alternativas que usted ha puesto no está esa respuesta. Sí, es cierto. ¿Cuál sería la respuesta? La letra A. La letra A te dice que la potencia es de 100 kilowatts. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué significa kilo? Kilo significa 1000. 1000, entonces acá. Esos 3 ceros equivalen a 1000. Entonces sería 100 kilowatts. Listo, jóvenes. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta estos detalles. Bien, entonces son 10:29, a partir de las 10:30 queda abierto el cuestionario, son varias preguntas sobre este tema, muchas se han mencionado, entonces podemos entrar también a resolver. Simultáneamente, entonces voy a hacer un ejercicio más. Ya, entonces pueden copiar, tomar nota. No de eficiencia. ¿Perdón? Un Sí. ejercicio de eficiencia podría ser. Ah, de eficiencia, sí, pero vamos por partes, ¿ya? Ya, un ejercicio de eficiencia, piden por acá. Ya, justamente el ejercicio 6 es de eficiencia. Ya, entonces, a ver, para los jóvenes que están copiando, pueden capturar la pantalla. Más bien un favor, no me envíen la captura, o sea, la imagen de la captura de pantalla como parte de su tarea. A veces he encontrado algunos estudiantes que presionan la tecla de capturar la pantalla y la anexan. No, pues eso no tiene sentido. ¿Ya? Aquí por mi pizarra estoy tratando de que todo entre en el mismo espacio. Y a veces por ahí de repente sale medio apiñado. Ya, listo. Entonces ahí están todos los pasos. Tengan mucho cuidado con las unidades de medida. Entonces, ¿listo? Va. Ya, entonces en el aula virtual tienen las preguntas. Active el cuestionario. Hay un cuestionario para el quinto A, otro para el quinto B. Sea muy cuidadoso. A veces se encuentran estudiantes de otras secciones que ingresan por curiosidad a ver si es que las preguntas son iguales. No lo haga, porque si usted ingresa a ver prácticamente el USOP entiende que usted está intentando resolver este cuestionario. Por eso es de que ingresan, sale el cronómetro del tiempo restante y se retiran. Mientras tanto, cuando yo entro a ver, aparece ahí en proceso. Entonces, sea muy cuidadoso. Una vez que usted ingresa, termine el cuestionario. En algunos casos he encontrado a veces cuestionarios en los cuales el estudiante entra, se sale y luego vuelve a entrar. Y cuando haces eso, no te aparece tu nota o ya no puedes seguir respondiendo. Por eso es que a veces te dice en proceso. Y eso es un poco difícil para mí porque yo tengo que ingresar y empezar a ver las preguntas y a revisar. Ya, entonces, sé muy cuidadoso. Ya, entonces, a ver. Aquí por el chat hay un estudiante que me dice, ¿puede resolver el ejercicio 4? Ya, a ver. Ya, les dije que iba a ser el 6, ¿no? El 6 es de eficiencia. Sí, lo voy a dejar, pero antes el ejercicio 4. En este ejercicio 4, la pregunta es, ¿qué potencia tenemos cuando subimos una escalera en 20 segundos? Buen dato. Entonces, cuando subes una escalera, o sea, haces el esfuerzo de subir escalón por la escalera, no por esas escaleras eléctricas que hay en los centros comerciales. No, pues eso no te sirve para hacer ejercicio. Ya, entonces, ¿qué potencia tenemos cuando subimos una escalera en 20 segundos? Si hay 9 escalones y la altura de cada escalón es de 0,3 metros. El peso de nuestro cuerpo es de 500 newtons y el tiempo de subida es 20 segundos. ¿Listo? Entonces la potencia. Entonces fíjate bien, cuando tú subes una escalera, o sea, gradas, hay una potencia. ¿Ya? Muy bien. A muchos de ustedes no les gusta subir escaleras, ¿verdad? Prefieren subirse por el ascensor. Qué mal. Qué mal. Ya, jóvenes, entonces vamos a plantear nuestros datos. El primero es ¿qué potencia? O sea, P.
No conoces la potencia. Bien. La escalera en 20 segundos. Entonces el tiempo es 20 segundos. Ya. ¿Está bien la unidad? Sí. Y está bien la unidad. Correcto. Bien, ahora sí, hay un problema acá. Hay 9 escalones, pero la altura de cada escalón es de 0,3. Se entiende que un escalón es esto. ¿Sí? Hay 9 escalones. Y la altura de cada uno es de 0,3 metros. La altura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? A ver, ¿alguien? Aquí voy a trabajar entonces con la altura. Recuerda que la altura se mide en metros, entonces también puede ser una distancia. De hecho, la altura es una distancia, pero es vertical. Ya, entonces, a ver, ¿alguna idea para esa altura, que es la distancia vertical? A ver, Multiplicar la Fabricio. altura del escalón por la cantidad de escalones. Muy bien, Chávez, la altura de cada escalón por la cantidad de escalones. O sea, eso quiere decir que la altura de cada escalón es 0,3 metros y tengo que multiplicar por 9. ¿Ya? Muy bien, ¿cuánto es? Esa altura es de 2,7. 2,7 metros. Listo, 2,7 metros. Muy bien. Muy bien, joven. Ya. Pues aquí utilizo entonces esta ecuación. La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Tengo el trabajo, fíjese, no tengo en ningún lado el trabajo. Esa altura que es una distancia. Ah, ¿se acuerda entonces de esto? Que el trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia. La fuerza por la distancia. Ya, entonces, si no tengo trabajo, debo tener fuerza y debo tener distancia. Acabo de encontrar la altura, que eso es la distancia. Tengo la fuerza. Por ahí un dato que no lo hemos considerado es la altura de cada escalón es de 0,3 metros y el peso de nuestro cuerpo, o sea, de la persona que sube las escaleras, es de 500 newtons. Entonces, aquí faltaría añadir ese peso. Entonces, como este peso es en newtons y además es una magnitud vectorial, el símbolo debe tener una flecha. Entonces, la letra P sin la flecha es potencia, pero con esta flecha es peso. Yo sé que una fuerza es, el peso es una fuerza. Ya, entonces esto lo puedo reemplazar aquí, tendría potencia es igual a fuerza por distancia entre el tiempo. Entonces el peso es igual, la potencia es igual, la fuerza. El peso es de 500 newtons. No se olviden, el peso es una fuerza. La distancia, en este caso la altura, 2,7 metros. Y el tiempo, 20 segundos. Al final, salga lo que salga, debo tener un valor en watts. Watt. Ya, entonces a ver, 500 por 2,7 por 20. Bien, ¿alguien dijo yo? ¿Alguien dijo yo? A ver, Josué Cornejo, creo que ya tiene. Profe, 67,5 watt, Muy bien. newton. Bien, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién habló? Félix, profe, Félix, Félix. muy bien, Félix. 67,5, muy bien. 67,5 watt. Listo, eso es. Muy bien, listo. Ahora sí, tomamos los apuntes para el ejercicio, para realizar el ejercicio 6. Un compañero suyo que pidió un ejercicio sobre eficiencia. No se olviden entonces que la eficiencia de una máquina también es una magnitud. En algunos textos, si usted empieza a revisar, no va a encontrar eficiencia, va a encontrar el término rendimiento, pero se usa el mismo símbolo. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Bien, estoy viendo que aquí en el aula virtual ya, a ver, veamos, quinto A. Ya, hay 8 estudiantes que han resuelto, han respondido. A ver, las notas, bien. Hay un 12, ha fallado en, ¿ya?
3 preguntas. Aquí hay un 16 y no veo ningún 20. Bueno, pasamos al quinto B. Wow, en el quinto B hay 10 estudiantes, ¿ya? Entonces, no se olviden, entonces tiene hasta las 11. Este cuestionario entonces se cierra a esa hora, ya no hay oportunidad para entrar, para hacerlo después. Si hay alguien que no ha ingresado, pues enviará su justificación a su dirección, ¿no? Indicando el motivo. Profesor Bustinza, hubo corte de luz, se me fue el internet, mi mamá me llevó al hospital, etcétera. Ya recuerden de que el estudiante no puede justificar, no, pues se supone que vive con sus padres o tiene 2 personas mayores. Si el estudiante en ese momento está haciendo otra actividad y se olvidó de calcular el tiempo, pues eso creo que no es posible. Seamos también honestos. Recuerden que es necesario que nosotros seamos buenos cristianos y también honrados ciudadanos. ¿Listo? Acá me dicen en el chat que ya borre. Bien. Listo. Muy bien. Sexto problema. Tiene que ver con un motor. Ya, un motor de 75 watts teóricos. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar qué significa teórico. Ya, un motor de 75 watts teórico tarda 2 minutos en elevar 20 litros de agua a 25 metros de altura. ¿Cuál es el rendimiento del motor? Recuerden de que el rendimiento es equivalente o es igual a eficiencia de una máquina. En los libros se llama rendimiento. ¿Listo? Bien, entonces un motor de 75 watts teóricos. Ya, 75 watts. No, esto es potencia. 75 watts teóricos. ¿Qué más? Tarda 2 minutos en elevar, o sea, el tiempo viene a ser de 2 minutos. Si yo utilizo 2 minutos estaría mal. A ver, ¿cuál sería la respuesta en segundos? Bien, por aquí por el chat me escriben 120 segundos, ¿correcto? Entonces, de todas maneras, lo voy a poner 2 minutos. Y esto es equivalente a 120 segundos. ¿Ya? Recuerde que trabajo con 120 segundos por la unidad de medida. Bien, aquí, ¿cuál es el rendimiento del motor? O la eficiencia de este motor. Ya. Bien, cuando estuve explicando sobre la eficiencia de una máquina, esta eficiencia de la máquina es igual a N, y esto se calcula como la potencia útil entre la potencia consumida. Potencia consumida multiplicado por el 100%. Ya, les había dicho que la potencia consumida también se llama potencia teórica. ¿Ya? Entonces aquí, esta potencia de 75 watts, que en el enunciado dice 75 watts teóricos, es potencia teórica o potencia consumida. Quiere decir que esos 75 irían acá. ¿Ya? Esos 75 irían acá. ¿Sé cuál es el valor de la eficiencia? No. ¿Sé cuál es la potencia útil? Tampoco. Entonces no tengo la eficiencia, no tengo la potencia. Y bueno, esto se mide en porcentaje. Bien, entonces tengo aquí estos valores. ¿Ya? Entonces, a ver. Debo empezar a calcular la potencia útil. Ese es el dato que no tengo. ¿Ya? Entonces, la potencia se puede calcular con el trabajo sobre el tiempo. ¿Tengo tiempo? Sí, 120 segundos. ¿Tengo trabajo? No. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a separar esto. Entonces, a ver, para calcular esta potencia útil, trabajo sobre tiempo.
¿Tengo el tiempo? Sí, 120. ¿Tengo trabajo? No. Entonces debo calcular este trabajo. Para ello, entonces, este trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Bien. En alguna parte del ejercicio se menciona que se debe elevar 20 litros de agua a 25 metros de altura. Entonces puedo considerar también estas unidades. Puedo considerar que la distancia es 25 metros. Y aquí hay algo muy interesante. Se menciona entonces que debo elevar 20 litros. 20 litros. Entonces, les digo algo, que cuando se habla de 20 litros, significa que la masa es de 20 gramos. Entonces, aquí usted anote que 20 litros tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces, aquí la masa es de 20 kilogramos. Anote esos dos datos más. La distancia 25 metros y la masa 20 kilogramos. ¿Eso para qué le va a servir? De aquí este trabajo lo tiene que calcular multiplicando la fuerza por la distancia. Acuérdese de la segunda ley de Newton. El peso es una fuerza y el peso es igual a la masa por la gravedad. Pues fíjese cuántas fórmulas estoy utilizando. Estoy utilizando varias fórmulas que ya conozco. Yo necesito la potencia, pero no tengo el trabajo. Tengo que calcular el trabajo, que es igual fuerza por distancia. Pero la fuerza no la tengo, pero sí sé de que hay una masa, que es 25 kilogramos, y también sé la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces aquí puedo hacer lo siguiente. En la fórmula del trabajo la condiciono de esta manera. La fuerza sería masa por aceleración de la gravedad por distancia. Ya, entonces eso me va a permitir calcular el trabajo. Entonces vamos, este trabajo es igual a la masa, 20 kilogramos. La aceleración de la gravedad. Ya sabemos que cuando no me dan la aceleración de la gravedad es 9,8. Si me dijeran la gravedad 10, le pongo 10. En este caso 9,8 metros por segundo al cuadrado y la distancia 25 metros. Aquí olvídese de las unidades y ya sabe que el resultado que salga va a tener como unidad al Joule. Entonces, a ver, rápidamente, multiplique 20 por 9,8 por 25. Si usted multiplica 20 por 25 va a tener 500. 500 por 9,8. A ver, si usted realiza operaciones mentalmente, mitad de 9,8. 4,9. Mitad de 9,8, 4,9. Y multiplique mentalmente, sin usar calculadora, el trabajo es 4.900 joules. ¿O estoy equivocado? A ver, ¿quién? Ya, a estas alturas usted ya debe haber aprendido a hacer operaciones mentales. Entonces, ese trabajo es 4.900 joules. Ese trabajo lo voy a reemplazar acá, para la potencia útil. Ya, entonces, a ver, potencia útil. Ahora sí, potencia útil es igual al trabajo sobre el tiempo. El trabajo es este valor que usted ha conseguido, 4.900 joules. Entonces tiene que reemplazar 4.900 joules. Entre el tiempo es 120 segundos. Salga lo que salga, va a tener como unidad al watt. 490 entre 120. Bueno, un 0 con un 0 se va y tendría 490 entre 12. Si fuera 480 entre 12 sería bacán porque le va a salir exactamente 4, pero como es 490 le va a salir 4, y algo más. Ya, bueno, no 4, sino 40. 40. Ya, potencia. ¿Alguien que ayude? 83, profe. No es 83, ¿ah? Es 40,8. Listo.
Pues se han dado cuenta que aquí estoy jalando diferentes fórmulas, ¿ah? Ya, listo. Entonces, esto que he encontrado, este 40,8 es la potencia útil. Entonces, ahora sí, lo que me piden es calcular el rendimiento o la eficiencia de esta máquina, en este caso, de este motor. Ya, entonces, ya tengo los valores. Les dije que estos 75 es la potencia teórica o consumida. Ya en la explicación lo dije, hay diferentes nombres que hay que saberse. Entonces, N viene a ser lo siguiente. N viene a ser la potencia útil, es lo que hemos encontrado, 40,8 watts. La potencia consumida, o en este caso potencia teórica, es 75 watts. Y multiplicado por el 100%. Ya, seguramente te habrás dado cuenta que acá puedes simplificar unidades, ¿no? Watt con watt se va, pues simplemente te va a quedar el porcentaje. Ya, entonces divide 40,8 entre 75 y el resultado lo multiplicas por 100%. Bien, a ver. Alguien que de repente se tome ese tiempo, esa molestia. A ver, Josué, creo. O Diego Alonso. 54,4, profe. Ah, muy bien, 54,4, pero eso no es. Por ciento. Ok, correcto, 54,4%. Ese es el rendimiento. Listo, entonces como ven, jóvenes, esta magnitud de la potencia es sencilla, tiene aplicaciones en la vida diaria. Esto no es algo imaginario, algo que exista en otro lugar. ¿Ya? Eso no es algo abstracto. La potencia entonces la vemos en diferentes acciones. Hemos visto el problema al subir las escaleras, de repente al subirse al ascensor, ¿no? En este caso el ascensor es el que tiene la potencia. Ya hemos visto que los aparatos electrodomésticos también tienen una potencia, todos. Ya, listo, ahora sí. Entonces, quedan 10 minutos. Aprovechen estos minutos para terminar el cuestionario, quienes no lo hayan hecho. A ver, voy a hacer una revisión más. Bien, en el quinto A ya hay 19, correcto, ya han subido, hay 19, en el quinto B hay 24. Ya, entonces, si son 24, significa que hay ya, 33, bueno, todavía quedan algunos. En el quinto A sí, hay 19, y ustedes son 36. O sea, quiere decir que la mitad más uno han terminado. A ver, quinto A, son 36. Ya, entonces, a ver, concluimos aquí. Ahora sí, estos minutos dedíquelos a concluir el cuestionario. ¿Ya? Jesús, Imanol, Alexis, Josué, Sergio. Ya, bien, jóvenes, entonces no se olviden de las indicaciones y no se olvide de ver la potencia en cada una de las actividades diarias. El día lunes vamos a realizar una actividad relacionada con la potencia e ingresaremos a un tema también interesante, la energía potencial y la energía cinética. ¿Listo? Entonces, ya, para quienes están capturando la pantalla o anotando, ahí tienen este ejercicio 6, tiene varios procedimientos, entonces hay que leerlos bien. Concluiremos, ustedes concluirán los demás ejemplos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí, ya.